Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que estoy seguro va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans más acérrimos de la televisión turca y, por supuesto, a los seguidores de dos de las estrellas más queridas de este mundo. Prepárense porque vamos a hablar de un reencuentro que ha dejado a todos boquiabiertos y con la expectativa al máximo. Sí han leído bien el título y están aquí para saber todos los detalles. Hoy vamos a desgranar la gran sorpresa que Kerem Bürsin le ha dado a Hande Erçel, y lo que esto significa para una nueva serie que promete ser un verdadero fenómeno. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento, especulando, deseando que ocurra. Y bueno, parece que nuestros deseos se han cumplido. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento indiscutible, ha tomado una decisión que ha revolucionado el panorama de las series turcas. Y cuando hablamos de Kerem, inevitablemente pensamos en Hande Erçel. Su química en pantalla en Senkalkam fue simplemente electrizante, de esas que traspasan la pantalla y se quedan grabadas en el corazón de los espectadores. Dejaron una huella imborrable y muchos hemos soñado con verlos juntos de nuevo. Pues bien, ese sueño está a punto de convertirse en realidad, y de la forma más inesperada y emocionante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba de noticias, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas novedades, los rumores más jugosos y las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, especialmente del universo de las series. Además, cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido de mayor calidad. Así que un clic es todo lo que se necesita. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. La noticia bomba es que Kerem Bürsin y Hande Erçel van a protagonizar una nueva serie juntos. Y no solo eso, sino que según los rumores y las informaciones que han empezado a circular, este proyecto no es algo que simplemente se haya gestado de la noche a la mañana. Parece que Kerem ha tenido un papel activo, e incluso sorprendentemente proactivo, en la concepción de este nuevo proyecto. De hecho, se dice que fue él quien propuso la idea, quien visualizó este reencuentro y quien trabajó para hacerlo posible. Increíble, ¿verdad? Esto le da un valor añadido enorme a la serie, porque no es solo una reunión casual, sino algo que Kerem ha impulsado con todas sus fuerzas. Imaginen la escena, Kerem con su visión y su pasión por contar historias, pensando en un proyecto que no solo lo involucre a él, sino que también traiga de vuelta a su compañera ideal, a la actriz con la que ha demostrado tener una conexión tan especial. No es solo un papel, es un concepto, una historia que él cree que funcionará, y para la cual visualiza a Hande como la protagonista perfecta. Ha sido una movida estratégica y sin duda muy inteligente por parte de Kerem. Ha sabido cómo capitalizar la enorme popularidad que ambos alcanzaron juntos y cómo ofrecerle a Hande algo que podría ser un verdadero trampolín para ambos, una nueva oportunidad de brillar y de reconquistar a su audiencia. Los detalles sobre la trama aún se mantienen bajo un velo de misterio, como suele suceder en la industria, para mantener la expectativa al rojo vivo. Sin embargo, lo que sí se rumorea es que esta nueva serie podría explorar un terreno diferente a lo que vimos en Senkalkam. Si bien la comedia romántica les dio un éxito arrollador, es posible que Kerem, al proponer el proyecto, haya querido explorar otros géneros o, al menos, darles un giro más maduro a sus personajes y a la narrativa. Podríamos estar hablando de un drama con toques románticos, un thriller psicológico con elementos de romance, o incluso algo completamente inesperado. Lo emocionante es precisamente la incertidumbre. Sabemos que Kerem tiene un gusto exquisito para elegir sus proyectos, y si él está detrás de la idea, es porque cree firmemente en su potencial. Y hablando de potencial, la sola mención de Hande Erçel en este proyecto es motivo de celebración para millones de fans. Hande es una actriz talentosa, carismática y con una presencia escénica impresionante. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público es innegable. Y cuando la juntamos con Kerem, esa conexión se multiplica. Sus miradas, sus diálogos, la chispa que irradiaban, todo eso es lo que hizo que Senkalkam fuera un éxito tan rotundo y duradero. La gente no solo veía la serie, la vivía. Se identificaban con los personajes, sufrían con sus dilemas y celebraban sus alegrías. Y esa magia, esa empatía que lograban generar, es algo muy difícil de replicar. La noticia de que Kerem Bürsin ha sido el impulsor de esta iniciativa para
Reunir a Andy Ercel y a él en una nueva serie es, sin duda, uno de los titulares más importantes del año en el ámbito de las series turcas. No es solo una decisión de producción, es un testimonio del respeto y la admiración mutua que se tienen como profesionales. Es probable que Kerem haya pensado en una historia que permitiera a Andy explorar nuevas facetas de su actuación, que la sacara de su zona de confort y le ofreciera un desafío interpretativo interesante. Y por supuesto ha pensado en cómo esa química que tanto nos enamoró pueda ser revitalizada y adaptada a un nuevo contexto. Se dice que el guión ya está en desarrollo y que el equipo de producción está trabajando a toda máquina para que este proyecto vea la luz lo antes posible. Por supuesto, mientras más detalles salgan a la luz, más los mantendremos informados aquí. Estaremos atentos a cada anuncio, cada foto del set, cada entrevista que nos dé una pista más sobre esta esperada colaboración. La anticipación es tal que incluso se habla de que esta serie podría romper récords de audiencia, superando incluso el éxito de su anterior trabajo juntos. Y honestamente no me extrañaría nada. La expectativa es enorme, las ganas de volver a verlos son palpables, y la apuesta de Kerem por este proyecto es una garantía de calidad. Además, es importante destacar la audacia de Kerem. En un mundo donde a veces los actores se resisten a volver a trabajar con antiguas parejas de pantalla por miedo a repetir fórmulas, él ha apostado por la fuerza de la conexión y por la posibilidad de crear algo aún más grande. Ha demostrado una visión de negocio y de carrera muy inteligente, entendiendo que la sinergia que él y Andy poseen es un activo muy valioso. No se trata de vivir del pasado, sino de construir sobre una base sólida de éxito y de una conexión genuina que el público ya ha validado. Imaginemos las conferencias de prensa, las entrevistas promocionales. La química que tienen fuera de cámaras es tan buena como la que tienen frente a ellas. Esa complicidad, esa forma de hablarse, de mirarse, genera una expectación aún mayor. El público no solo quiere verlos actuar, sino que también quiere ser testigo de esa relación profesional tan especial. Y Kerem, al ser el impulsor de esta idea, probablemente ha buscado un proyecto que permita que esa química fluya de manera natural y que se traduzca en interpretaciones memorables. Estamos hablando de una serie que no solo va a ser vista en Turquía, sino que tiene el potencial de ser un éxito internacional. La fama de Kerem y Andy trasciende fronteras, y su reencuentro es una noticia que ha resonado en muchísimos países. Las redes sociales ya están que arden con miles de comentarios, memes y especulaciones sobre cómo será esta nueva aventura. Es un fenómeno global y nosotros, desde aquí, queremos ser el puente para que ustedes estén al tanto de todo. El hecho de que Kerem haya sido el que ha tomado la iniciativa para que esto suceda, sugiere que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer. No es simplemente un actor que acepta un papel, sino alguien que está involucrado desde la génesis del proyecto. Esto a menudo se traduce en un producto final más coherente y con una identidad más marcada. Podríamos estar ante una serie que refleje de una manera muy personal la visión artística de Kerem, y eso, para los amantes de la buena televisión, es una excelente noticia. Y pensemos en Andy. Para ella, sin duda, representa una gran oportunidad. Volver a trabajar con alguien con quien ya tiene una conexión tan probada, en un proyecto que además, está siendo impulsado por su compañero, le da una seguridad y una libertad para explorar su personaje de una manera que podría ser muy liberadora. Puede centrarse en la actuación sin las presiones iniciales de establecer una química, y eso puede llevar a interpretaciones aún más profundas y conmovedoras. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin ha impulsado una nueva serie junto a Andy Ercel es mucho más que un simple titular. Es la confirmación de que dos de los talentos más brillantes del panorama turco han decidido unir fuerzas de nuevo, con un proyecto que nace de la visión de uno de ellos, y con la promesa de cautivar a una audiencia global. La expectativa es altísima y la emoción inmensa. Estamos ante algo grande, algo que promete marcar un antes y un después, y nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo? ¿Qué tipo de serie creen que será? ¿Tienen alguna idea de la trama? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen volar su imaginación y compartan conmigo sus pensamientos. La comunidad que hemos creado aquí es increíblemente activa y siempre aporta perspectivas fascinantes. Y antes de despedirnos, no puedo dejar de recordarles lo importante que es su apoyo. Si disfrutaron de este vídeo y de la noticia que les hemos traído hoy, les pido encarecidamente que le den un gran me gusta.
Ese pequeño gesto significa muchísimo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad. También si conocen a alguien que sea fan de Kerem Bürsin, de Hande Erçel, o de las series turcas en general, compartan este vídeo con ellos. Ayúdennos a difundir la noticia y a que más gente se entere de este emocionante reencuentro. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Hasta pronto.